Y me avisan, por favor, cuando ya vean la presentación. Sí se puede ver, doctor. Ok, muy bien, excelente. Excelente. Muy bien. Vamos a hacer un repaso de la clase anterior, si me permiten. Vamos a ver cuáles son los prerequisitos para poder realizar un examen mental. A ver si recuerdan. Paciente tiene que estar consciente. ¿Nadie recuerda? Tiene que estar consciente y pues, ¿Perdón? Si le subes el volumen, que no te escucho. el paciente tiene que estar consciente Ajá. y que tiene que prestar atención. Tiene que estar poniendo atención. Ok, muy bien. Y si la conciencia está alterada, ¿cómo van a salir el resto de pruebas? No, ¿Perdón? no van a salir bien, ¿no? Van a salir alteradas. Ya. Ok. Y si el paciente está consciente, pero hay alteración de la atención, ¿cómo van a salir las pruebas? El resto de pruebas. Igual alteradas. Muy bien. ¿Cómo se llama a la incapacidad del paciente para poner atención? Es incapaz de poner atención. Inatención. Inatención. Muy bien. ¿Cómo se llama la alteración en la cual el paciente es incapaz de cambiar su foco de atención y probablemente se deba a una afectación del lóbulo frontal? Y no puede pasar de ahí. O sea, es como que está fijado en ese foco de atención. Perseveración. Muy bien. Y cuando el paciente cambia su foco de atención de un objeto a otro y se da en el síndrome maníaco, Distracting. distractibilidad. Excelente. ¿Cómo se llama el síndrome? ¿Cómo se llama el síndrome en el cual se pueden ver todas las alteraciones graduales del estado de conciencia? ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Alguien recuerda?
se llama ese síndrome? El síndrome confusional agudo. Síndrome confusional agudo, muy bien. Ok. Bueno, no los voy a hostigar con las preguntas. Vamos a seguir con los dos temas del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre orientación y memoria, que son otros dos apartados del examen mental. La orientación está dada por dos estructuras anatómicas, o mejor dicho, por dos lóbulos cerebrales. Estamos hablando de la orientación general, que está mediada por el lóbulo frontal. Este mismo lóbulo frontal tiene que ver con la planificación y la organización del día a día, como lo vamos a ver en el tema de memoria. La orientación general: tiempo, lugar y persona. Por ahí vamos con la orientación general. Está mediada por el lóbulo frontal. Y está también la orientación geográfica o espacial, que está mediada por el lóbulo parietal. ¿Y para qué nos sirve este apartado del examen mental, la orientación? Pues nos sirve porque tiene la capacidad que le permite al individuo percatarse de dónde está ubicado en el instante que vive, en qué situación se encuentra y quién es él. Esto es, creo que uno de los apartados del examen mental más fácil. Orientación en tiempo, lugar y persona. Persona autopsíquica, quiere decir de mí mismo, y alopsíquica, en relación al otro. Para poder tener una correcta orientación, necesitamos un estado claro de conciencia. Entonces, si yo tengo un paciente con alteración de la conciencia, probablemente la orientación me va a salir alterada. Vamos a necesitar en este paciente una adecuada percepción. Si el paciente tiene una alteración de la sensopercepción, probablemente la orientación va a estar mal. Se los pongo por ejemplo. Sensopercepción, que él, ahorita cada quien está en su casa, en teoría. Pero si este paciente no está viendo su casa, sino está viendo una selva, ¿qué podría pensar que dónde se le ocurre a él que puede estar? Si estuviera en una selva, si él mira una selva o mira un montón de elefantes o tigres o leones o vasalos o serpientes, ¿a dónde él cree que podría estar? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Y qué contestas ahí? ¿Hola? Si él está en una selva, probablemente él va a pensar que se encuentra en la Mosquitia, que se encuentra en un zoológico, que se encuentra en la Amazonas, por así decirlo. También se necesita para una adecuada orientación la integridad de los órganos de los sentidos. Visión, audición, tacto, todo eso. Necesita una adecuada inteligencia, la memoria adecuada y la comprensión. Quiere decir, si ustedes ven, cada uno de los apartados del examen mental lleva una correlación y uno se enlaza con el otro. Los dos principales es la conciencia y la atención. Una vez que la conciencia si la conciencia está alterada, el resto del examen va a estar alterado.
La orientación general va a estar mediada por los lóbulos frontales, como les había mencionado yo, y la orientación espacial es conocer la posición que uno tiene en relación al mundo exterior, a los objetos entre sí y con uno mismo, y es consciente a la vez de la posición de las diferentes partes del cuerpo. A eso se le llama la orientación espacial y está mediado, como les mencioné yo, los lóbulos parietales. Una persona que tenga lesión, un trauma en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal, entonces va a estar desorientado. Adelantándome a este tema, los trastornos psiquiátricos, o mejor dicho, los síndromes, el síndrome depresivo, cuando si tiene un paciente con síndrome de ansiedad, el síndrome depresivo, el síndrome psicótico, el síndrome maníaco, el síndrome confusional agudo o el síndrome demencial. Entonces aquí el paciente realmente no tiene una lesión específica del lóbulo frontal ni del lóbulo parietal. Entonces estamos hablando de una pseudo desorientación. El paciente psicótico que diga que está en una selva, o que está en un convento, o que está en el infierno, el paciente depresivo que no ponga atención porque no le interesa el mundo exterior, el paciente con un síndrome confusional agudo o delirium, que tiene una infección urinaria, un desequilibrio hidroelectrolítico, entonces probablemente tenga alteración de la orientación, pero no por lesión del lóbulo frontal propiamente dicho, ni por una lesión estructural del lóbulo parietal, sino es por el síndrome que está viviendo en ese momento. Probablemente si nosotros tratamos ese síndrome psicótico, si tratamos ese síndrome confusional agudo, si tratamos ese síndrome depresivo, probablemente el paciente se vuelva a orientar. A estas alteraciones que se ven por depresión, por psicosis, se le llama pseudo desorientación. Pareciera desorientación, pero no lo es porque no hay un daño estructural en estas estructuras cerebrales. Y la orientación geográfica es la manera como una persona se relaciona con los objetos de la superficie terrestre. Okay. ¿A qué se le llama? A que la pérdida de la función de la orientación se llama desorientación y esta tiene que ver con un daño en el lóbulo frontal o en el daño parietal. Puede haber una desorientación general en tiempo, lugar y persona. La primaria, como les mencionaba yo, se debe a una disfunción prefrontal, algo, y ahí ya vamos a tener una evidencia, un trauma, una hemorragia, alteración a nivel de la tomografía, que identifique la estructura de la corteza prefrontal como involucrada. Y la secundaria se debe a disfunciones cerebrales difusas o alteraciones de la memoria reciente, que ahí podría estar incluido el síndrome confusional agudo o pues otro tipo de trastornos. La desorientación general se va a encontrar en casos de apatía y desinterés, por ejemplo, en pacientes con depresión. Hay grados de depresión. Hay depresiones leves, hay depresiones moderadas, hay depresiones graves. Probablemente en los pacientes con depresión grave, el paciente definitivamente no va a estar interesado, qué le están preguntando, qué le están enseñando, qué hay a su alrededor, de qué platican las personas. No. Entonces va a estar metido en sí mismo. Entonces, la apatía de él va a provocar desorientación. Un paciente con depresión grave no le va a importar si es domingo o es miércoles, no le va a importar si es de día o es de noche, no le va a importar eso. Y el desinterés también es otro factor. Bien, hablamos de pseudodesorientación. Cuando hay una alteración de la orientación, pero no se debe ni a una lesión focal del lóbulo frontal o del parietal, ni se debe a una
alteración difusa del cerebro, como el caso de la demencia. La pseudodesorientación, como lo había mencionado yo, psicosis, vida monótona. Y les pongo el ejemplo de la vida monótona, a ver si me quieren participar. Bien. Por ejemplo, ¿cómo saben ustedes que hoy es martes? ¿Por qué saben que hoy es martes? Dependiendo, diría el autor, de del horario que tenga cada persona, si tiene clases, si tiene que ir a trabajar, si tiene las actividades que tendría normalmente en un día de semana. Excelente, muy bien, gracias. ¿Y qué pasaría con un agricultor que trabaja de sol a sol, que trabaja los 7 días de la semana? Que para él no hay 15 de septiembre que valga, que no hay primero de enero que valga, que no hay semana morazánica, que no hay semana del estudiante. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Les interesará qué fecha es? ¿O qué hora es? A una persona que trabaja todos los días, los 7 días de la semana, los 365 días de la semana, ¿le interesará qué día o qué fecha es? Yo creo que sí, doctor, porque dando el ejemplo del agricultor, las plantaciones son por temporada, entonces él necesita saber qué temporada es y cómo va a trabajar la tierra. Correcto, por temporadas, ¿de acuerdo? Pero ¿le interesaría saber qué es 22 de septiembre? La fecha exacta no. Correcto. A él le interesa cuándo es verano, cuándo es postrera, cuándo es invierno, cuándo debe sembrar, cuándo no debe sembrar. Pero no está fijándose si de repente es un 22 de septiembre. O que se celebra el 3 de octubre. O qué día es, qué día cae primero de enero. No, porque él tiene una vida monótona. Por ejemplo, a ustedes les ha pasado cuando de repente están de vacaciones, que no les interesa saber ni qué, si es martes o es lunes. ¿Les ha pasado en vacaciones? Sí, doctor. Correcto, correcto, siempre nos pasa, porque tenemos, o sea, no hay nada, como bien lo decían ustedes al inicio, si yo tengo clases, si yo tengo que ir a trabajar, si yo tengo clases a las 6 de la tarde, estoy pendiente de que sean las 6 de la tarde para conectarme o para asistir a clases. Pero si yo no tengo clases, probablemente se me va el día y cuando acuerdo, uy, son las 4:30 y no me di cuenta de eso. Algo así sucede con la vida monótona. La vida monótona yo les pongo el agricultor, pero les puedo poner el vendedor del mercado, de una bodega. A él no le interesa qué día de la semana es. Ellos mismos dicen, si yo no trabajo, yo no como, entonces tienen que ir a trabajar todos los días. Bien, cuando hay una desorientación espacial o geográfica es porque probablemente hay una lesión del lóbulo parietal. Clasificación de las alteraciones de la orientación, la desorientación general, la desorientación espacial geográfica y la desorientación del espacio corporal. ¿Cómo vamos a evaluar la orientación? Pues fácil, ustedes la evalúan en tiempo. ¿Qué día es hoy? ¿En qué fecha estamos? ¿En qué año estamos? ¿En qué mes estamos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el paciente no recuerda qué fecha es? Ok, podemos entonces hacer una variante de esa pregunta. ¿Estamos a inicios, a mediados o a finales de mes? ¿Estamos a inicios, a mediados o a finales de año? ¿Será la mañana o será la noche? Entonces, así estamos viendo en tiempo. Si el paciente no sabe efectivamente qué día específico es, entonces podemos hacerlo de esa manera. Lugar. Bien. ¿Quién se sabe los puntos cardinales? Yo les voy a ser sincero, yo sí me sé los puntos cardinales, pero no exactamente, no sé para dónde queda el este y para dónde queda el oeste. Siempre se me olvida. Bien.
¿Alguien sabe o le pasa lo mismo que a mí? Ok, muy bien. No, pues ya somos dos. Ok, muy bien, gracias. Tampoco no me- Correcto. Entonces, de repente no, vaya, que podemos hacer unas preguntas alternas con el paciente. Si no sabe a dónde es el norte, a dónde es el sur, o como el doctor Cruz que no sabe dónde está el oeste o el este. Entonces le puedo decir al paciente cuando estoy evaluando, muéstreme a dónde está la puerta, muéstreme a dónde está la ventana, muéstreme a dónde está tal cosa, o en qué piso estamos. Estamos en el primero, estamos en el segundo. Cuéntenme cómo se llama esta colonia donde estamos ahorita, cómo se llama este hospital o cómo se llama este edificio. Entonces, de alguna forma estamos evaluando la orientación en lugar del paciente. Bien, tenemos la otra, que es la orientación en persona, como les mencionaba yo, autopsíquica. Y esta la valoramos fácilmente cuando le preguntamos, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? Estamos evaluando la orientación autopsíquica. Mi nombre es José Luis Cruz, tengo 42 años, vivo en Tegucigalpa, me dedico a tal cosa. Ahí la autopsíquica. Alopsíquica. La alopsíquica, ¿quién lo acompaña? ¿Con quién está usted ahorita? ¿Quién es esta persona? Ah, él es mi hermano, o él es mi mamá, o él es mi esposa, o él es mi esposo, o él es mi novio, o ella es mi novia. Ah, bueno, entonces ahí estamos valorando la orientación alopsíquica y a la autopsíquica. Y esa probablemente la valoramos desde el momento en que interactuamos con el paciente. Y el espacio geográfico también, que lo había mencionado así como con el lugar, el espacio geográfico y el espacio corporal. Levánteme su mano derecha. Con su mano derecha tóquese la oreja izquierda. Dígame cuál es su dedo índice, cuál es su dedo anular. De alguna forma estamos viendo el espacio corporal. ¿Preguntas con orientación? No, doctor. Ok. Orientación es la más fácil. El otro tema de hoy, que este es un poquito más largo, se llama memoria. Y esto muchas veces, no muchas veces, pero es algo muy importante para las personas. Es muchas veces la queja para algunas personas que llegan a consulta con el médico general o con el neurólogo o con el psiquiatra. Tengo problemas de memoria o tengo alteración o olvidos. Entonces, ¿qué es la memoria? Pues es la capacidad del cerebro para poder registrar, para poder conservar y para evocar información. Capacidad para poder registrar, para poder conservar y para evocar información. Muy bien. Esa es la memoria. Esas son las tres principales funciones que tiene la memoria. Si en este momento yo pensaría o desearía que ustedes poder registrar toda la información que yo les estoy proporcionando. Y mi idea es que conserven esta información hasta que nos veamos en quinto año y para reforzar el conocimiento, para cuando ya sean médicos generales o médicos especialistas, puedan recordar al menos un poquitito de lo que es el examen mental. Bien. Cuando esa información que registramos, que conservamos y evocamos permite modificar el comportamiento, se habla de aprendizaje. Entonces, esa es la idea. También la memoria está muy, 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 muy relacionada con el aprendizaje.
La memoria es una función vulnerable a diferentes procesos patológicos que incluyen enfermedades degenerativas. Estamos hablando, por ejemplo, de las demencias. Es una de las enfermedades que más relacionadas están o que la gente más relaciona con pérdidas de la memoria. Enfermedades como la demencia o deterioro cognitivo. Eventos vasculares. Los, entre comillas, derrames cerebrales o eventos cerebrovasculares podrían provocar alteraciones de la memoria. Tumores también podrían provocar este tipo de traumatismos cráneoencefálicos. También. No sé si ustedes recuerdan una película, ya es vieja, más o menos creo que la miré, que estaban dando un cachito de esa película. Se llama Como si fuera la primera vez. Es de Drew Barrymore y este señor que sale en unas películas chistosas. Adam Sandler, correcto. Entonces, esto tiene una alteración de la memoria, sí, la memoria reciente. Entonces, esta es una película que nos puede ejemplificar bastante. Ahí les voy a mostrar, les voy a dar 2 películas para que puedan ver esto de los temas de memoria y puedan relacionarlo. Hay tres tengo en mente para que ustedes puedan ver la que más les guste, lo que más les interese. Entonces, los traumas craneoencefálicos podrían provocar también alteraciones de la memoria, como en esta película. Malnutrición. Este tal vez es reversible, obviamente. Y les pongo por ejemplo, cuando ustedes van a clases presenciales y no han desayunado, ¿tienen la capacidad de concentrarse de la misma manera? ¿O de aprender de la misma manera? ¿O de almacenar información de la misma manera si no han comido? No. No. Correcto. Entonces, los extremos de la malnutridos o sobrenutridos, si comen bastante, tampoco van a tener capacidad de poder poner atención o de aprender a memorizar. Si ustedes están estudiando para un examen y no comen bien, entonces probablemente tampoco se van a poder enfocar, no van a poder registrar, no van a poder almacenar información. La malnutrición. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que lo vimos un poquito, lo vimos en la clase pasada. Depresión y ansiedad también, esto es otro dato importante. ¿Cómo ustedes si tuvieran un profesor tóxico, un profesor malcriado, un profesor con mala fama, ustedes aprenderían fácilmente con ese docente? ¿O estarían pensando, a qué hora me va a dar mi bocho, a qué hora me va a tratar mal? Sí. Entonces eso también da, la ansiedad también provoca alteraciones de la memoria, por un extremo. Hay otra, bueno, hay un trastorno que se llama trastorno estrés postraumático, que también tiene fijada las alteraciones en la memoria. Y la depresión también. Efectos secundarios de medicamentos que podrían alterar la memoria, sí. Las benzodiazepinas, la clonazepam, la alprazolam, el midazolam y el envejecimiento normal. Mi capacidad a mis 42 años, mi capacidad de poder concentrarme o de poder almacenar información es mucho menor en comparación a la capacidad que tienen ustedes. Estas hipótesis. Clasificación de la memoria de acuerdo a la forma de evocación y al contenido. Tenemos, de acuerdo a la forma de evocación, muchachos, tenemos 2 grandes grupos. Memoria declarativa o explícita y memoria no declarativa o implícita. Bien,
Vamos a explicar primero cuál es la memoria declarativa o explícita. La memoria declarativa o explícita es aquel tipo de memoria o información que podemos traer a nuestra mente de una forma fácil. La podemos verbalizar o la podemos explicar. Está aquí. Esa es la memoria declarativa o explícita. La podemos soltar la información. La memoria no declarativa o implícita, esta es una memoria o es una información que sí tenemos, pero que de repente nos es difícil poderla explicar o decir. ¿Me comprendieron? ¿Me di a entender? Sí, doctor. Ok. La memoria declarativa o explícita la podemos evocar y la podemos compartir con el otro. La memoria no declarativa o implícita, tenemos la información ahí, pero lamentablemente, como parte de la característica de esta memoria, no la podemos verbalizar, no la podemos decir. Dentro de la memoria declarativa explícita hay tres tipos de memoria. La memoria de trabajo, esta nos sirve para el aquí y nos sirve para el ahora. La memoria de trabajo nos sirve, por ejemplo, para planificar el día a día, para aprendernos un número de teléfono, para aprendernos una dirección, para aprendernos un dato en este momento, porque lo ocupamos ya, es la memoria de trabajo. Está asociada, la memoria de trabajo siempre está asociada con el lóbulo frontal. La memoria episódica está contemplada en el lóbulo temporal medial. Ahí está ubicada. Y la memoria episódica, como bien dice, son episodios, ahí es donde se almacenan toda esa información que es importante para mí. Por ejemplo, con quién fue mi primer beso, la fecha de aniversario de mi noviazgo, de mi matrimonio, cómo se llamaba mi profesora de primer grado, la fecha en que terminé mi social, la fecha en que me gradué. Son datos así como información personal o íntima. En la memoria episódica, ahí se va a almacenar, en el lóbulo temporal medial. La memoria semántica, esta está almacenada en el lóbulo temporal inferolateral, y la información que ahí se almacena es información que me va a servir a mí para el resto de mi vida. Por ejemplo, si yo soy ginecólogo y me enseñaron la técnica de atender partos, si me enseñaron la técnica de hacer una cesárea, si me enseñaron las dosis de los anticonceptivos orales, ¿en qué tipo de memoria voy a almacenar esa información si yo soy ginecólogo? En la semántica. ¿Perdón? En la semántica. En la semántica, correcto. Si de repente hoy es 22 de septiembre, y recuerdo que el 22 de septiembre de 2018, mi crush, ese amor imposible se me declaró y me dijo que también sentía lo mismo, ¿en qué memoria voy a almacenar esa información? Episódica. En la En la episódica. Oh Muy my bien. God. Muy bien, gracias. Ok, y si de repente alguien me dice, Egla, ¿está por ahí? ¿Egla? Ok, muy bien. Apréndase mi número de teléfono, por favor, porque se lo voy a volver a preguntar. ¿Lo escucha? Número, lo prendo. Ok. 9807-0032. Repita. 3807-9702. ¿Cómo? Es que no le escuché bien. 9807-0032. Ah,
98070032. Ok, muy bien. Esa información es un dato, un número de teléfono que le puede servir en algún momento en el transcurso del día. ¿En qué memoria va a almacenar esa información? Egla. En trabajo. En la memoria de trabajo. Muy bien. Y entonces, estas son memorias, la memoria de trabajo, la memoria episódica y la memoria semántica es memoria declarativa o explícita, porque si le preguntamos, ¿qué estabas haciendo el 22? ¿Qué te sucedió el 22 de septiembre del 2018? Ah, tal cosa, porque para mí es importante esa fecha. Si yo soy psiquiatra, me interesa aprenderme bien cuáles son los criterios de depresión, de ansiedad, de psicosis, de esquizofrenia, qué medicamentos y en qué dosis, efectos adversos. Entonces lo voy a poner en la memoria semántica y así esa información voy a poder manejarla. Ok, ahora la memoria procedimental es información que si aprendemos, es información que tenemos, que registramos, que almacenamos, pero que la evocación para verbalizarla no es tan fácil como en las otras. Y ya vamos a ver más adelante. Bien, aquí está. La información en esta diapositiva, vemos que la información la vamos a recoger a través de los sentidos y a través qué tan importante es la información que yo voy a tener. Así va a ser el área donde yo la voy a almacenar. Por ejemplo, el teléfono del Dr. Cruz. ¿Qué me interesa a mí tener el teléfono de ese viejo? A mí me da igual, no lo voy a ver, yo no lo voy a ver. Ahí lo tengo de todos modos en el WhatsApp. Entonces, pero probablemente no voy a volver a necesitar de este señor. Entonces, no me lo guardo. Pero como él me lo dio ahorita, entonces lo voy a almacenar en la corteza prefrontal. Repítamelo, Egla, por favor, mi número. Solo me acuerdo de 6 dígitos. 97, se me olvidó ese dígito, 0032. Ok, ¿alguien se acuerda de ese número sin verlo, sin estar... 98070032. ¿Quién es? Eric. Eric, gracias Eric, por favor, muchísimas gracias. Ok, entonces, para Egla ese número no es importante. Entonces, así como llegó a la mente de ella, así se fue. Y se vale, y no importa. Pero vamos a ver, Egla, si fuese algún cipote que te gustara y te dieras el número, te gusta ese chavo, y te dieras el número, ¿a dónde pasaría ese número de teléfono? ¿De la memoria de trabajo a dónde? En la episódica. A la episódica, probablemente. Ok, muy bien. Entonces, ahí está la corteza prefrontal. Nos sirve para guardar, por ejemplo, que una dirección de un teléfono, una dirección de una casa, de una calle, para planificar nuestro día a día. A las 3 de la tarde tengo que hacer esta otra cosa, a las 5 de la tarde tengo esta reunión. Tenemos la memoria procedimental, que es el segundo punto. Vemos a alguien en bicicleta y ese es un tipo de memoria no declarativa o implícita, o mejor dicho, es la única memoria no declarativa o implícita. ¿Alguien de ustedes sabe andar en bicicleta? Sí. Sí. Ok, Sí, ok, muy bien. ¿Quién no sabe andar en bicicleta además del Dr. Cruz? Yo. Ok, muy bien. Yo. ¿Quién dijo no? Carmen. ¿Quién dijo no? Carmen. ¿Cuál de las tres Carmen? ¿Carmen Bautista? Oh. ¿Ah? Carmen Sarto. Carmen Sorto, ok, muy bien, Sorto. Excelente. Ok, ¿quién dijo que sí? ¿Alguien que me diga que de los que dijo que sí? yo. Ok. Explica a Carmen Sorto y a mí cómo se usa la bicicleta, por favor, porque después de esta clase ahí bien nos podemos ir a dar una vuelta en una bicicleta. Pues es que es un poquito complicado porque lo más importante es aprender, tener el equilibrio al usarla, pero para tener el equilibrio yo no puedo decirle cómo usted va a mantener el equilibrio porque es algo que tiene que hacerlo, usted tiene que practicarlo para que pueda adquirir, digamos, esa capacidad. Entonces, lo que yo le podría decir es que
tendrían que practicar junto con una persona que también sabe, junto con la bicicleta, obviamente, para, para aprender bien. Porque no sabría cómo decirle, así tienes que mantener el equilibrio o Ok. así, porque no. ¿Sabes conducir? ¿Sabes conducir automóvil? No, pero en eso estoy. Ok. Ah, bueno, pero ya sabes, alguito, pues. Ok. ¿Alguien sabe conducir automóvil mecánico? Nadie. Ok, muy Estoy bien. aprendiendo, pero Ok, vaya pues. Cuéntanos, ¿cómo se hace para manejar carro mecánico? Porque ahorita vamos a ir a agarrar uno después saliendo de esta clase. qué peligroso. No. Pues primero se enciende el carro, ¿va? Para encender el carro tiene que estar en primera. Y hay que poner el clutch y el freno. Para, bueno, lo enciende, poner el clutch y el freno para empezar como a arrancar y luego ir sacando, quitar el pie del freno, empezar a acelerar e ir quitando el pie del clutch. Y así se agarra como, uno tiene que ir tanteando cuando el carro ya avanza, porque si lo quita de un solo, pues el carro se apaga. Si está parado, si se quita de un solo el clutch y así. Entonces, no sé, algo así. Ok, ¿nos atrevemos, muchachos, a conducir? A cometer un crimen, ¿no? No, ¿Ah? Ok. Y eso sucede, no es porque sean malos explicando, no. Es porque esa información, aunque ellos estén teniendo esa información, ese aprendizaje, es difícil poderlo evocar, poderlo explicar. Por eso es una memoria, la memoria procedimental, que es la de andar en bicicleta, la de atender un parto, la de hacer una sutura, la memoria procedimental de de conducir un automóvil, es una memoria procedimental. No solo no podemos, sabemos que tenemos el conocimiento, pero no podemos explicarlo, no lo podemos evocar. De ahí, por eso es que se les hace tan difícil. Gracias, muchachos, por colaborarme. Aquí, las fechas especiales, como ya mencionamos, están en el lóbulo temporal medial, específicamente en el hipocampo, que es como la cámara del cerebro, y las áreas para hipocampales. Y la memoria semántica está dada por el lóbulo temporal inferolateral. Y aquí está, por ejemplo, los aspectos de la inflamación que ustedes se lo saben muy bien de patología: calor, rubor, tumefacción, dolor y pérdida de función. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, doctor. Ok, excelente. Muy bien. La memoria, ya hablamos por que es declarativa ¿sí? O explícita o no declarativa e implícita, pero la memoria como proceso neurobiológico atraviesa dos fases. La memoria a corto plazo, esa va a durar minutos, en las que se van a activar circuitos neuronales acompañados de cambios eléctricos y neuroquímicos que afectan la función sináptica y sus contactos. Esa memoria a corto plazo, ahí por donde pasa toda la información que llega a nuestra vida, a nuestra mente. Nosotros ahí hacemos una repartición y vamos a decidir qué es importante y qué no. La información que es importante para mí pasa a la memoria a largo plazo, con una duración de horas, de días o más tiempo. Y aquí se requiere la modificación de neuroplasticidad a través de cambios de expresión génica y de síntesis de nuevas proteínas. Bien. Ya había mencionado la memoria explícita y declarativa, cuando la información puede explicarse y evocarse conscientemente. La memoria implícita o no declarativa, cuando los datos no pueden ser explicados ni evocados conscientemente, pero se conoce su contenido por cambios de conducta que se desarrollan de forma automática. Bien. La memoria de trabajo también se le conoce como memoria inmediata o atencional. Bien,
Esta memoria de trabajo inmediata o atencional explícita y declarativa, la información se mantiene por atención activa. Si me interesa a mí la información, ¿verdad, Egla? Sí, La doctor. memoria de trabajo es crucial para la vida cotidiana. Es crucial. Si tenemos una lesión del lóbulo frontal, se nos va a alterar la memoria de trabajo y va a ser un caos. Bien, la afectación de la memoria de trabajo va a producir incapacidad para poder planificar y organizar la vida cotidiana. Memoria de trabajo explícita, es crucial para la vida cotidiana. Si se afecta, pues no tenemos capacidad para planificar ni organizar la vida cotidiana. Bien, memoria semántica. La memoria semántica es la información objetiva general. Aquí vamos a almacenar información para el médico importante. Es un sistema de memoria explícita y declarativa que involucra el lóbulo temporal infralateral. Por ejemplo, aquí se va a venir la información de presidentes de Honduras, cabeceras departamentales, ¿cómo que se llaman los? ¿Alguien se sabe los huesitos de la mano? Ya no me acuerdo. Ok, se vale, se vale. Eso puede suceder. Eso puede suceder. Entonces, ahí toda la información importante va a estar en la memoria semántica, lo que a mí me considero que sea importante. La memoria episódica es el sistema amnésico o de memoria declarativo explícito usado para recordar experiencias muy personales. Y las estructuras responsables de ellas son los lóbulos temporales mediales y la corteza prefrontal también. La memoria procedimental es la memoria, es el único sistema de memoria implícito y no declarativo que incluye, por ejemplo, el aprendizaje de habilidades motoras, destrezas y hábitos. Requiere el buen funcionamiento del cerebelo, de los ganglios basales y de las áreas motoras suplementarias. Según el tiempo, la memoria puede dividirse en memoria inmediata o a corto plazo, que ahí sería como parecida a la memoria de trabajo. Es una función de la región prefrontal, dura de segundos a minutos y se explora con la prueba de retención de dígitos. La memoria reciente es un registro de material episódico nuevo que lleva a cabo el sistema límbico, dura pocos minutos y se explora con las pruebas de las 3 palabras y pares de palabras. Y la memoria antigua, que equivale a la memoria semántica y episódica, es a lo largo de plazo o remota, dura de minutos a años. Si la información es episódica o semántica, se conserva en el lóbulo temporal y se te destreza y habilidades y hábitos en la memoria procedimental, que incluye el cerebelo, los ganglios basales y las zonas motoras complementarias. Bien. Aquí tenemos las alteraciones de la memoria, clasificación de los trastornos o alteraciones de la memoria. Tenemos los trastornos cuantitativos. ¿Cuánta memoria perdemos? ¿O cuál es la memoria que perdemos? Ok, aquí. Trastornos cuantitativos. Tenemos la amnesia anterógrada. Tenemos incapacidad para almacenar. Anterógrada es nuevo. La amnesia anterógrada es la incapacidad de almacenar nueva información. No podemos registrar nueva información. La amnesia retrógrada es la incapacidad de poder evocar información antigua. La amnesia retroanterógrada es una amnesia global porque no podemos ni evocar información del pasado ni almacenar nueva información. Y la amnesia lacunar es un tipo de alteración de la memoria anterógrada en la cual el paciente tiene como lagunas mentales en su mente, en su memoria. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, doctor. Doctor, tengo una pregunta. Madre.
¿Por qué, por ejemplo, las mnemotecnias nos ayudan a acordarnos de las cosas mejor? Porque, por ejemplo, con los huesitos de la mano, me acordaba la mnemotecnia, con que me la aprendí, que era C, pipi, ga, gra, tra, tra, pero no me acordaba bien de los nombres. Después, cuando me puse a pensar, lo recordé, pero probablemente si no me hubiese sabido la mnemotecnia, no me hubiera acordado. Correcto, son como trampas que le hacemos a nuestro cerebro porque asociamos ese tipo de frases, o por ejemplo podemos asociar una frase, ahorita no tengo ninguna, pero asociamos una frase y dentro de esa frase común y corriente está almacenada otra información. ¿Me entienden? Por eso es que se nos hace mucho más fácil, porque aprendemos jugando. Cuando yo trato de darles las clases a ustedes, siempre ahí meto de repente un chistorete, meto alguna anécdota para que la información vaya pegada. Algo bien importante para mí en cuanto a esto de la memoria, hablamos de la ansiedad y la depresión como factores que podrían condicionar el aprendizaje y la memoria, pues algo sí sucede. Si asociamos una frase que sea como pegajosa, ¿me explico? Si utilizamos una frase que sea que se contagie, que sea pegajosa, que fácilmente no la aprendemos, ahí estamos asociando esas memorias. Entonces, lo vemos como un juego, como para aprenderme este tipo, lo que mencionabas, como tra, tra, tri, tri, tra. Entonces, lo veo como un juego. Entonces, se me hace mucho más fácil, pero a medida que me voy aprendiendo esa serie de palabras o esa serie de sílabas, estoy asociando también otra información que para mí es más importante, pero que lo estoy modificando. Se me hace mucho más fácil poderlo hacer de esa manera. Igual va a haber información que se me va a escapar de nuestra mente y otra información que va a quedarse permanente. ¿De qué va a depender? Del interés que yo tenga en eso específicamente. Bien. Los trastornos cualitativos, ya los vamos a ver, es la amnesia selectiva, la confabulación, el déjà vu, el jamais vu. Y los trastornos mnésicos asociados a lesiones específicas cerebrales, la amnesia de trabajo atencional, la amnesia episódica y la amnesia semántica. Doctor, Mándeme. una pregunta. ¿Cómo una persona puede tener una amnesia retroanterógrada? Los pacientes con demencia. ¿Han tenido familiares o abuelitos con demencia? No. No, ok. Ya les vamos a mostrar les voy a mandar, si tienen oportunidad de ver Netflix o tienen alguna página en internet, hay una película, déjenme buscar ahorita, se llama creo que Vivir dos veces, me parece. No sé si ya la vieron ustedes. Es española. Es una comedia muy bonita. Es una película bastante inclusiva. Sí. Ya les voy a mandar vía WhatsApp al grupo. Les voy a mandar no se vino la imagen. Esta es una película española muy bonita. A mí me gustó bastante. No es aburrida. Y les puede servir para poder entender esta amnesia retroanterógrada. Al inicio, con los cambios de memoria en el paciente con demencia, van a ir perdiendo como, ¿qué es lo primero que se puede perder? Por ejemplo, la fecha, el día y la fecha. Esas son de las primeras cosas que se pueden perder. A medida que avanza la enfermedad, puedo perder información como el nombre de mis hijos o el nombre de mis nietos y lo voy a tender a confundir. Confundo y veo a mis nietos como que si fueran mis hijos. Veo a mi hermana a mi hija como que si fuera mi hermana. Entonces va perdiendo. A medida que avanza la enfermedad, puede ser que el paciente no solamente olvide, o mejor dicho, no solamente tenga dificultades para almacenar nueva información, sino que también va a tener dificultad para poder recordar información del pasado.
Ay, no sé si ustedes vieron una película que se llama Diarios de una Pasión. Sí. Sí, La muchacha guapa que puede ser una viejita, ¿qué problema habrá tenido? O sea, haber perdido la memoria, ¿tendrá amnesia retroanterógrada? ¿La doñita? Sí, yo cuando la La- miraba, por lo menos el mismo día reconocía como al enfermero, o bueno, sabía que era un enfermero o algo así, entonces por eso la parte anterógrada no me queda clara como van los dos, porque estaría como en un periodo como no reconoce nada de absolutamente nada, de nada, de nada. Correcto, exactamente. La amnesia retroanterógrada es que al inicio puede hacer que lo primero que se afecte es la amnesia anterógrada, no almacena nueva información. Y de ahí es que el paciente puede confundirte. Pueden confundir ustedes que son los nietos con los hijos o con los hermanos. Y los viejitos, al inicio del cuadro de demencia, lamentablemente, cuando yo digo viejitos es con mucho cariño. Cuando los viejitos comienzan, no he comido. No, papá, si ya comió. No, yo tengo hambre. No me dan comida. En esta casa no me niegan la comida. Entonces, él pierde la capacidad de recordar esa información reciente. No sabe ni qué fecha es, ni dónde está, ni si ya comió, que si ya se cambió. Entonces, ahí, esa es una amnesia anterior. Cuando va avanzando y en los estados más graves de la demencia o la demencia más crónica, la más avanzada, entonces el paciente no recuerda ni quién es él, ni quiénes son sus familiares, no recuerdan nada. Entonces, como que, ¿sí? Están vacíos, lamentablemente, están vacíos. Entonces, así va la cuestión. Vamos a ir viendo cada una y le voy a doctor, presentar la... Mándeme. ¿puede repetir la diferencia? La anterógrada es que no pueden como almacenar nueva información. La retrógrada, Es que no pueden evocar la información vieja. Aquí tengo, no sé si ya ok. están viendo el cuadrito que les tengo ahí. Sí, sí, ahorita salió. Ok. Sí, ya se ve. Correcto. La amnesia de fijación anterógrada o límbica es la incapacidad para poder grabar información nueva y consecuentemente este paciente tendrá inhabilidad para recordar hechos sucedidos a partir del evento traumático. Esto se debe a una lesión del sistema límbico o hipocampo. Yo puedo recordar lo que hice en el 2015, en el 2010, pero no puedo recordar lo que hice ayer o lo que hice hoy en la mañana. ¿Me explico? No puedo recordar lo que almorcé ahorita a las 12 del mediodía. No puedo recordar si me bañé o no me bañé. No puedo recordar el teléfono que me dieron a mí o dónde dejé ese libro. Esa es la amnesia de fijación anterógrada o límbica. Es la incapacidad para grabar información nueva. Entonces, no puedo recordar hechos sucedidos a partir del evento traumático. El evento traumático consideremos evento cerebrovascular, consideremos cirugía cerebral, consideremos cambios por demencia, consideremos trauma craneal. A eso. ¿Quedó más claro? Eso sería Entonces la amnesia de fijación. ¿Perdón? eso sería lo que tiene la muchacha de la película esa que usted mencionó de Adam Sandler, que nos, como que él Correcto. vuelve a revivir el mismo día. Exactamente. Entonces ella recuerda todo lo que sucedió antes de ese accidente, pero de lo que sucedió a partir después de ese accidente no recuerda nada. Esa es una amnesia de fijación anterógrada o límbica. La amnesia de evocación retrógrada o cortical es la incapacidad para recordar hechos remotos. Entonces esto puede ser mucho más, se debe a lesiones corticales difusas y eso es como que no puede recordar lo que sucedió hace 10 años o hace 20 años, solo recuerda los nuevecitos. La amnesia retroanterógrada se debe también a lesiones difusas y es una falla en la fijación, almacenar nueva información y en la evocación, recordar información pasada. Se observa en las demencias y los síndromes amnésicos orgánicos como en la encefalopatía de Korsakoff. La amnesia lacunar es una variante de la amnesia anterógrada breve, de la primera, y el paciente tiene periodos aislados
paciente olvida periodos aislados de su vida y mantiene conservadas otras actividades psíquicas y motoras. Lesiones límbicas. Por ejemplo, ¿vieron la película ustedes? ¿Qué sucedió ayer o qué sucedió anoche? Algo así. ¿Qué pasó anoche? Sí, ¿Qué pasó anoche? Sí, ¿qué pasó anoche o qué pasó ayer? Esa es un tipo de amnesia lacunar. Así, en broma se lo puedo decir. Eso, no saben qué fue lo que sucedió, o sea, solo aparecieron en tal lugar o se desapareció uno de los compañeros. Entonces, esa es una amnesia lacunar. Es como que en alguien, yo sé que ustedes no beben ninguno, pero la gente que bebe, cuando bebe mucho, bebe, se puede perder, entre comillas, y olvida qué fue lo que hizo anoche, con quién se besó, o dónde se quedó, o dónde dejó el carro, o quién lo subió, quién lo llevó a la casa. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Sí, sí, doctor. doctor. Estos que vimos acá son trastornos orgánicos de la memoria o alteraciones de la memoria por causas orgánicas. Ahora vamos a ver probablemente algunos trastornos amnésicos cualitativos que tienen que ver más que todo con cuestiones psiquiátricas o psicopatológicas. La amnesia selectiva o disociativa o conversiva, tiene los tres nombres, amnesia selectiva o disociativa, es cuando el paciente olvida eventos traumáticos específicos por el mecanismo de represión, mientras recuerda otras experiencias concomitantes. Muy bien. El doctor Cruz termina la clase, se sube a un coche, a un taxi de la calle, se sube ahí, y resulta que en el taxi se suben otros dos manes y le ponen una pistola y lo encañonan. ¿Sí? Y lo andan por todo Tegucigalpa, lo andan por todo Tegucigalpa y de repente le piden que vaya al cajero, que saque dinero del cajero, que les cosía dinero, le pegan una golpiza y lo dejan carretera hacia Olancho. Sin dinero, sin teléfono celular, sin llaves y bien golpeado. Una alma bondadosa lo encuentra y lo lleva a un hospital. Uno de los colegas lo reconoce, le ayuda, contactan a la familia y me van a traer. Mi familia me cuida, me limpia las heridas, afortunadamente estoy vivo, gracias a Dios que no me pasó nada, pero me pregunta, José, ¿y qué fue lo que te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Quiénes fueron los que te asaltaron? ¿Qué recordás? Mira, yo solo recuerdo que salí de clases, paré un taxi, recuerdo que el taxista tenía estas características, después vagamente recuerdo que se subieron dos tipos y me amenazaron. Mira, ya cara de esos hombres, yo sé que los tuve enfrente, cada uno se me puso uno en cada lado, pero mira, yo no recuerdo la cara de esa gente. Mira, yo no recuerdo dónde me anduvieron. Yo sé que me anduvieron, pero no sé en qué agencias de bancos. Y me tenían amenazados con una pistola y yo no recuerdo ni cuánto dinero les di. Eso se llama una amnesia selectiva y disociativa. No sé si me captaron el ejemplo, chicos. Sí, doctor. Ok. Entonces hay dos casos de amnesia selectiva o disociativa. La amnesia disociativa es, por ejemplo, el doctor Cruz, que fue asaltado. Entonces recuerda todo lo que hizo antes del asalto. Recuerda que se subió al taxi. Recuerda que se subieron dos hombres, pero ahí después no recuerda nada completamente. Y lo último que recuerda fue cuando ya estaba en el hospital y lo atendieron. Esa es la amnesia disociativa. La fuga disociativa es, tuve tanto miedo yo que
Me levanté un día de tanto miedo que tenía de Tegucigalpa, me levanté un día y me les perdí a mi familia, me les perdí a mi gente y me fui a vivir a San Pedro. No, a Ceiba. No sé por qué siempre pongo a Ceiba como ejemplo, pero me fui a vivir a Ceiba y allá en Ceiba no ejerzo como psiquiatra, no ejerzo como médico, pero tengo un comportamiento relativamente normal. Normal. Hago lo que puedo, vivo de día a día, no molesto a nadie, me tienen aprecio a la gente, pero ninguna persona sabe de dónde vine yo, qué fue de mi vida, porque yo tampoco me acuerdo, o sea, no recuerdo nada de lo que hice aquí en Tegucigalpa, no recuerdo nada de lo que sucedió aquí en Tegucigalpa, y allá estoy haciendo mi nueva vida. Esa es una fuga disociativa. ¿Bien hasta ahí? Eso después también de un evento traumático. También de un evento traumático. Esto siempre, pero traumático desde el punto de vista psicológico. Doctor, Siempre desde... Mándeme. y en el caso de los trastornos de personalidad múltiple, donde dicen que según la personalidad que está presente son los recuerdos que tiene la persona. Bueno, si es por la película, no necesariamente tiene que ser así por Split, pero sí hay un trastorno disociativo de la personalidad. Yo lo he visto a nivel personal y creo que en Honduras nadie ha reportado un caso de personalidad múltiple, si hay en otros países, pero eso es porque fueron personas sumamente traumatizadas, sumamente afectadas en sus primeras etapas de la vida, y cada personalidad, entre comillas, va a surgir como mecanismo de defensa o como una fragmentación de su mente y van a aparecer diferentes personalidades. Sí, cada quien va, o sea, ninguna personalidad, obviamente, ninguna personalidad va a tener conciencia de la otra. Hay una serie en Netflix, voy a buscárselas también, como mira televisión el Dr. Cruz, como le queda tiempo, ¿verdad? ¿Cómo hace el Dr. Cruz para ver tele? Entonces, hay una serie tailandesa, que se trata de una chava con trastorno de personalidad también. Ahí se la voy a mandar el nombre. Entonces, tiene trastorno disociativo de la personalidad. Siempre es disociativo. Todo lo que tiene que ver con disociativo, muchachos, es psiquiátrico y muchas veces tiene que ver con abusos, con maltratos, con abusos sexuales, con abandono, con negligencias. Bien. La confabulación es un falso recuerdo de un suceso verosímil que el sujeto cree haber vivido o presenciado. Es utilizado por el paciente para llenar las lagunas de su memoria. Eso se da en la encefalopatía de Korsakoff. Esto es, por ejemplo, cuando el paciente crea, inventa un falso recuerdo, pero que para él es creíble y es aceptable. Les pongo un ejemplo. Esto es basado en hechos reales. Cuando yo era jefe de sala de varones allá por el 2015 o 2016, me llegó un paciente alcohólico con unas mordidas bastante graves, bastante severas. No eran mordidas de ser humano, parecían mordidas de perro. Pero cuando él hablaba de esas mordidas, él decía que se las hizo una mujer. Él estaba viviendo en una cantina, estaba viviendo en una cantina y el paciente salió. Y ahí, afuera de la cantina, se encontró con una rubia, una mujer muy atractiva, y empezó a seducirla, y empezó a acariciarse y todo eso. Iban a tener intimidad. Cuando él iba a estar dispuesto a tener intimidad, la rubia se puso agresiva, se puso violenta y no se dejó, y lo mordió. Esa es la explicación que él da. Realmente no fue una mujer, fue un perro, fue una perra. Entonces él, ya sea porque no tiene bien claro el recuerdo de lo que le sucedió, o fue porque de repente el hombre tiene
una parafilia, una zoofilia, y le dio pena decirlo y inventó eso de la rubia. Entonces, chicos, esa es una confabulación. El paciente crea un falso recuerdo que puede ser creíble o no para poder llenar el espacio de sus lagunas en la memoria. Encefalopatía de Korsakoff. El déjà vu, es frecuente. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido déjà vu. Es la situación en la que el sujeto, ante una situación nueva, experimenta la sensación de haberla vivido, haberla vivenciado o haberla oído. ¿Han tenido déjà vus ustedes? Sí. Sí, doctor, un montón de veces. Pues cuidadito con que sea un montón de veces. Pues yo espero que tengas 1 o 2 o 3 veces al año. Cuando me digas un montón de veces, que sea relacionado con todos los años que tenés. Cuando esto sucede muy frecuentemente, o sea, que tengo un déjà vu cada semana o todos los días, entonces ya eso ya... Entonces, es un déjà vu. Puede ser que yo estaba en clases con estos hipótesis y de repente se me vino a la mente como que ya que esta clase la había tenido con ellos, y cuando empezó a hablar Eric, se me vino a la mente, pucha, yo había escuchado a Eric hablar. Ese es un déjà vu. Pero si sucede frecuentemente, yo tengo que investigar en ese paciente epilepsia. El déjà vu es más raro todavía. Ante un lugar o situación familiar, el sujeto tiene la sensación de que nunca lo había visto, vivenciado o oído. Lo que nos va a suceder a nosotros cuando regresemos a la facultad de medicina o al hospital escuela. Vamos a tener un déjà vu como que si nunca hubiésemos llegado ahí a ese hospital o a esa facultad. Pero cuando se presenta de forma frecuente, eso es epilepsia. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, doctor, pero eso del déjà vu, ¿como por qué razón se da? Yo una vez leí en una página web, entonces no sé qué tan fiable era la información, como que era relacionado con la visión, como que, no sé, algo así así mencionaba, que con la visión, entonces como que se iba la información a otro lado, entonces por eso la persona como que se confundía y había pensado que ya había vivido eso otra vez o algo así. Pues mira, realmente una explicación de por qué se forman los déjà vu no hay. Hay diferentes. Es algo así similar a lo que estás mencionando y otros que se van por una corriente mucho más parapsicológica o mucho más astral. Son como mencionan, esto va a sonar a chiste, pero que mencionan que son como rezagos de vidas pasadas, de experiencias antiguas, que se van a reproducir en esta vida. Entonces, no hay una explicación clara y concisa de por qué se forma un déjà vu. Entonces, eso todavía estamos en veremos, a ver si encontramos alguna información nueva para poderla compartir. Y el déjà vu, que eso es mucho más raro. Bien. Y también están los trastornos de la memoria debido a lesiones cerebrales específicas como la amnesia de trabajo o atencional, secundaria afectación de la región prefrontal, la amnesia episódica por lesión del lóbulo temporal medial y la amnesia semántica causada por el daño del lóbulo temporal inferolateral. Bueno, ahora vamos a lo más importante. Nuevamente, Egla, el número de mi número de teléfono. 9807-0032. Ok, muy bien. Ya le dio importancia a ese número de teléfono. Ok, gracias, Egla. Entonces ya lo puedes olvidar, ya no te lo voy a volver a futurar. Ok, la memoria de trabajo es aquí en la hora, nos sirve para planificar. ¿Cómo vamos a hacer las pruebas? Vamos a utilizar la prueba de los dígitos al derecho. Y vamos a hacerlo de una manera. Primero vamos a empezar con una cifra de 3 números. 1, 2, 3. Repita, 1, 2, 3. Bien, el paciente captó.
2, 5, 3, 1. Repita. 2, 5, 3, 1. Excelente. Ahora, esas dos no las vamos a valorar, solamente para entrenar al paciente. Entonces va con una cifra de 5 números. 1, 0, 2, 7. Perdón, 1, 0, 2, 7, 9. Ok. Repita. 1, 0, 7, 2, 9. Ok. Entonces tenemos la prueba de los dígitos al derecho. ¿Qué es lo que vamos a valorar ahí? Si el paciente omite, se transpone o inserta un número. Entonces tenemos 1, 2, 3. El paciente tiene que decir 1, 2, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 9, 8, 6, 0, 1. Y la que vamos a valorar probablemente es la última, la de 5 dígitos. 2, 5, 1, 7, 3. Vamos a ver si hay omisión, si es transposición o inserción. La otra prueba, además de la prueba de los dígitos al derecho, tenemos la prueba de los dígitos al revés. Aquí vamos a ver si hay omisión, transposición o inserción. Van a ser los mismos números, pero ahora le vamos a pedir 1, 2, 3. Dígamelos al derecho, 1, 2, 3. Ahora dígamelos al revés, 3, 2, 1. Y así vamos viendo hasta el siguiente serie, hasta la última, que es la más grande. La prueba de los 3, vamos a pedirle al paciente que de 20 vaya restando 3. Vamos a ver. Hermes, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Ok, 20 menos 3. 17. Menos 3. 14. Menos 3. 11. Menos 3. 8. Menos 3. 5. Menos 3. 2. Bien, ok, muy bien. Muy bien, a ver, entonces ahí vamos viendo, esa es la prueba de los 3. Podemos hacerla con la prueba del 100 menos 7 y así, pero 20 menos 3 está bien. Y la prueba del deletreo. Vamos a ver. Carmen Sorto. Dígame, Hola. doctor. Ok, deletréame la palabra aro, al derecho y al revés. A-R-O-O-R-A. Mundo. M-U-N-D-O. Al revés. O-D-N-U-M. Excelente, muy bien. Cabello. C-A-B-E-L-L-O. Al revés. O-W-L-E-B-A-C. Ok. Esternocleidomastoideo. Uy, no, doctor. Ok, muy bien. Entonces, ahí está la prueba del deletreo. Vamos a pedirle al paciente que deletree una palabra que nosotros vamos a deletrear. Por ejemplo, yo no le digo, yo puedo deletrear probablemente triángulo al derecho, pero no sé, nunca he intentado hacer triángulo al revés. Entonces, ahí vamos a utilizar palabras que sean, que podamos deletrear nosotros también. Yo por eso pregunté cabello, porque sea como que sí, cabello es una palabra de 3 sílabas que puede deletrear. Esas son las pruebas para la memoria de trabajo. Aquí, en las memorias de los dígitos al derecho y al revés, lo que vamos a ver si el paciente omite, si transpone o inserta. En la prueba de los 3, el esfuerzo que el paciente le ponga y la prueba del deletreo también. Y al final vamos a poner si el paciente cumplió. Exploración de la memoria, conclusión, el paciente realiza la prueba de los dígitos al derecho y al revés, la prueba de los 3 y la prueba del deletreo sin alteración, sin dificultad. Entonces, memoria de trabajo normal o funcionando. Si tiene alteración, son 4 pruebas. Si se alteran 2 o 3, entonces ahí vemos. O de la prueba del deletreo, pudo deletrear 2 y no pudo deletrear las 3, pero el resto de preguntas las hizo bien, entonces la vamos a dar como que la memoria de trabajo está bien. Para la amnesia episódica vamos a necesitar a alguien que nos
confirme o que nos relacione las respuestas. Por ejemplo, preguntar sobre acontecimientos de su vida personal que pueda corroborarlos por una persona cercana al paciente. ¿Cuándo y con quién celebró su cumpleaños? No toda la gente celebra cumpleaños, pero vamos a ver. ¿Dónde y con quién cenó ayer? ¿Cuándo y en qué escuela se graduó de 6º grado? ¿Recuerda dónde conoció su primer novio y el nombre? Etcétera, etcétera, etcétera. O alguna pregunta, pero esta memoria episódica la vamos a investigar siempre y cuando tengamos a alguien, un familiar o algún conocido que nos confirme esa información. La memoria semántica, pues, preguntas generales. Información general. ¿Quién es el presidente de Honduras? Dígame 3 presidentes anteriores a él en orden hacia atrás. Esto se va a modificar probablemente en las próximas elecciones, porque van a ser como 15 años en el poder, entonces no vamos a poder hacer esa pregunta. Dígame las cabeceras de los siguientes departamentos. Espero yo que no, ¿verdad? Confiemos en que nos avivemos. Francisco Morazán, Distrito Central, Cortés, Olancho, Comayagua, las cabeceras departamentales. Dígame 3 partidos políticos, ahora creo que hay como 20 partidos políticos en Honduras, entonces hay 3 emisoras de radio, nos van a poner la 99.3, la 90.5, no, nombres. La Satélite, Bronco, no sé. Dígame el nombre de 3 periódicos, El Heraldo, La Tribuna, El Tiempo, Los de Cajón. Esa es la memoria general. Para medir la exploración, la memoria de la amnesia procedimental, vamos a preguntarla siempre sí y solo sí, a través de la historia clínica o a través de la narración de los familiares, nos damos cuenta que el paciente tuvo una pérdida de una habilidad o una destreza. Por ejemplo, sabía manejar automóvil y dejó de hacerlo, o perdió la capacidad de hacerlo. Manejar bicicleta, tocar algún instrumento o algún deporte. Pero si no nos presentan información de eso, entonces no hay necesidad de preguntar. La memoria procedimental. Para evaluar la amnesia reciente o anterógrada, las pruebas de la prueba de las 3 palabras. Casa, zapato y árbol. O yo lo que pregunto a mis pacientes es casa, árbol, naranja. Casa, árbol, naranja. Entonces el paciente me lo pregunta. Es algo así como la prueba que estuve haciendo con Egla, con mi número de teléfono. Entonces se las pregunto. Le pido que se repita casa, árbol, naranja o casa, zapato, árbol. Ahorita de forma inmediata y a los 5 minutos, por mientras estoy haciendo otras pruebas, se lo vuelvo a preguntar a ver si el paciente recuerda esas 3 palabras. Si no las recuerda por completo, yo le puedo decir casa, zapato, árbol. Se le puede dar una ayudadita al paciente. Prueba de los pares de palabras. Yo le doy 2 pares de palabras, por ejemplo, casa, florero, camisa, sombrero, árbol, naranja, río o nube, para que ellos se los aprenda. Y cuando yo le diga casa, usted me va a decir florero. Cuando yo le diga camisa, él me dice sombrero. Cuando yo le digo árbol, él me va a decir naranja. Cuando yo le digo río, ella me va a decir nube. Y así estamos valorando la amnesia reciente o anterógrada. Una persona debe responder correctamente todas las palabras. Una persona con memoria sin alteración. La prueba del trastorno de confabulación no lo vamos a realizar, así como con la memoria procedimental, no la vamos a realizar siempre, solamente que la vamos a realizar cuando en la historia clínica o en la narración de la información por parte del familiar, nos damos cuenta que el paciente tiene como lagunas. Entonces vamos a narrarle esta historia si existe evidencia de trastornos de la memoria y lo vamos a evaluar, ya sea a través de la historia clínica o a través del examen mental. Y vamos a darle una historia y después le vamos a hacer preguntas. Unas van a estar relacionadas con el texto y otras no. Bien. La prueba de confabulación se harán preguntas sobre una historia que se le narra con el objeto de provocar respuestas confabulatorias, solicitando información inexistente en la narración. La siguiente historia se debe leer despacio y en forma clara. A ver quién me ayuda a leerla.
Juana, una niña de 13 años, es llevada a consulta por su padre por tener dolor de cabeza. Su maestra está preocupada porque ha faltado a la escuela. La doctora Silvia, después de examinarla, le indicó pruebas de laboratorio y aspirinas. Excelente, muchas gracias. Bien. Entonces vamos a ver cómo se llama la mamá de la niña. ¿Carol? Juana. Ok. ¿Cómo se llama la profesora? Silvia, Ajá. ¿Qué medicamento le dio a la niña? ¿La doctora? Aspirina. Vamos a ver. Juana, una niña de 13 años, Juana es el nombre de la niña, no de la mamá, es llevada a consulta por sus padres por tener dolor de cabeza. Su maestra está preocupada porque ha faltado a la escuela. La doctora Silvia, no la profesora, después de examinarla le indicó pruebas de laboratorio y aspirinas. Muy bien, ahí entramos confabulando. Excelente. Las preguntas de déjà vu solo las vamos a hacer si por historia clínica para evaluar qué tan frecuentemente se presentan estas. Y Yamahu también. Estando en un lugar nuevo, ¿usted ha tenido la sensación como que lo ha presenciado, que ya lo ha visitado o que ha escuchado la conversación? ¿Sí o no? ¿Con qué frecuencia se presenta este tipo de fenómenos? Si se presentan frecuentemente, entonces ahí tenemos que buscarle a un tipo de epilepsia. Y cuando hay amnesia selectiva, si es igual por historia clínica, interrogar al paciente y al familiar si existe alguna situación amenazante o conflictiva. Bien, ya para terminar la clase del día de hoy, no sé si hay preguntas ahorita con las pruebas de la memoria. No, doctor. ¿Quedamos claros? Bien. ¿Qué pasa con la demencia? La demencia es un deterioro generalizado de la función intelectual sin obnubilación de la conciencia. Y ahí lo remarco. ¿Cuál sería el deterioro generalizado de la función intelectual con obnubilación de la conciencia o alteración de la conciencia? ¿Cómo se le llama a ese síndrome? confusional agudo. Exactamente, muy bien. Entonces la demencia es el deterioro generalizado de la función intelectual sin obnubilación de la conciencia. La pseudodemencia, que es un diagnóstico diferencial de la demencia, tiene características clínicas que remedan una demencia no producida por un trastorno orgánico y suele obedecer a depresión. Es un síndrome demencial por la depresión. Esta pseudodemencia va a desaparecer una vez que la depresión mejore y sea tratada. Bien. ¿Y qué es esto de la demencia? Pues la demencia es una disminución de la cognición en el contexto de un nivel de conciencia estable. ¿Cuáles son las funciones que se alteran? Que se alteran con la demencia. La inteligencia, son la inteligencia, el lenguaje, el paciente pierde esa habilidad del lenguaje en la resolución de problemas, la memoria, el aprendizaje, la orientación, la percepción, la atención, el juicio, que es la capacidad de decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, la concentración y las capacidades sociales. La demencia provoca disfuncionalidad y hay un antes y un después en estos pacientes. Entonces, si ustedes ven, lo primero que probablemente se va a alterar en la demencia sería como la orientación. La orientación en el tiempo. Después va a afectar la orientación en persona y en lugar. La persona es lo último que se va a perder. Pero también va a haber un deterioro de la inteligencia, una pobreza de palabra o de lenguaje,
no va a poder tener la capacidad de resolver problemas, va a olvidar cosas que había aprendido, como a manejar, como a amarrarse los cordones de los zapatos, como a abotonarse la camisa, como a bañarse. Se va a hacer pupú en la ropa, se va a defecar en su cuarto, todo eso. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales de la demencia? La alteración de la memoria asociada a la edad, síndrome de olvidos senescentes benignos, que es cuando la gente ya llegamos a cierta edad que se nos olvidan las cosas y ahí normalito. Pero se nos olvida por la edad que tenemos. La depresión senil puede presentarse por síntomas de alteración cognitiva, lo que lleva a acuñar el término pseudodemencia, como lo había mencionado antes, y el delirio, que ya lo hemos visto anteriormente. Muy bien, casos clínicos. A ver si podemos asociar estos casos clínicos con lo que acabamos de ver. Caso clínico número 1. Se trata de una paciente femenina de 62 años de edad, pensionada, separada, quien acude a consulta refiriendo que padece molestias físicas en ambas extremidades de tipo inespecífico y que inicia su padecimiento en el año 2013, identificando como estresor problemas con su pareja. Presentó disminución de la atención y fallas en la memoria, conductas extrañas fuera de lo habitual. Dejaba abierta la llave del lavamanos o de la regadera, tomaba las ollas calientes sin ninguna protección, provocándose quemaduras. Posteriormente, mostró problemas en la denominación de objetos. Se le olvidaban los nombres de las cosas. Desorientación importante. Salía de su casa y de repente se le olvidaba para dónde iba, pero esto fue avanzando. Después no sabía dónde quedaba la pulpería que queda a 2 cuadras de su casa. Después empezó a perderse dentro de su casa. No sabía dónde quedaba el baño. Entonces llegó a perderse en calles cercanas a su casa. Meses después, la familia le notó descuido de la higiene personal. Ya no se bañaba, se abotonaba mal las camisas, apatía y aislamiento social. Pasaba de mal humor, empezó a tener ideas delirantes de daño, como que le querían hacer daño, que le habían robado. Dificultad para reconocer a las personas habituales. Confundía a sus hijos con a sus nietos con sus hijos, con sus hermanos, y incrementó la frecuencia de conductas inapropiadas como relatar que había visto y platicado con sus padres, alteraciones del sueño, que dormía tarde y despertaba muy temprano y tenía soliloquios y no podía vestirse sola. Ya en el año 2014, un año después, se agregó la agresividad verbal y la física heterodirigida. Fue llevada a la consulta externa y en la primera entrevista la exploración física no reveló datos clínicos importantes. Examen mental, la atención era adecuada, había alteraciones en la praxia, pensamiento con tendencia a la concretización y circunstancialidad con ideas sobrevaloradas de daño y referencia y confabulación. Había importantes alteraciones en la memoria de los dígitos, en la prueba de los 3 y en la del deletreo. ¿Cuál es el diagnóstico, muchachos, de esta paciente, esta señora de 62 años? ¿Qué diagnóstico podría tener esta señora? Hola. Está heavy, doctor. ¿Perdón? Yo, Está con... No, hablar ahí. yo Ajá. puedo considerar como una amnesia retroanterógrada, pero no Ok, estoy muy bien. seguro. Amnesia retroanterior, muy bien, excelente. ¿Qué síndrome podría tener este paciente? Además de tener un síndrome psicótico por ahí. ¿Está relacionado con el tema que vimos hoy?
Sí, le doy clave. Delirium. No, delirium. ¿Cuál es la característica del delirium? Recuérdenme. El síntoma principal. Fluctuación de los estados de conciencia. La fluctuación del estado de conciencia. Y esta paciente no tiene fluctuación del estado de conciencia. No. Entonces, esta señora de 62 años empezó a tener alteraciones de la orientación, alteraciones de la memoria, empezó a perderse. Una demencia, muchachos. Van a repetir ese caso clínico. Esto está más difícil. Ok. Y si no responde a las pruebas de los dígitos, a la prueba de los 3 y a la prueba del deletreo, ¿qué tipo de memoria está alterada? La del trabajo. La del trabajo. Muy bien. Excelente. Paciente masculino de 32 años de edad, casado, sin hábitos patológicos, quien se dedica a la agricultura, sin días de descanso ni vacaciones, trabaja de sol a sol y consulta por cuadro leve de ansiedad y depresión. Viene de Manto Lancho, nunca ha visitado ningún hospital ni había salido de su comunidad. Al examen físico y neurológico no hay ninguna alteración. Al examen mental lo único anormal es que está desorientado en tiempo y lugar. ¿Qué alteración de la orientación tiene? Parece, pero no es. Pseudo desorientación. Pseudo desorientación. Excelente. Muy bien. Muy bien. Y el último, creo que este es el último. Femenina, 21 años de edad, estudiante de cuarto año de medicina, sin antecedentes psiquiátricos previos, sin enfermedades médicas no psiquiátricas, quien es llevada a la emergencia del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza por presentar crisis de pánico y posteriormente al haber sufrido asalto y secuestro express en un taxi. La paciente es evaluada y se le da intervención en crisis y lo refiere es haber salido de clases de la facultad, haberse despedido de los compañeros y posteriormente se encontró en la aldea de Támara. Se le da tratamiento farmacológico y cita en una semana. La paciente ha sido evaluada semanalmente y las crisis de pánico no han vuelto a aparecer. Se ha reincorporado a las clases, insomnio ocasional, escasa ansiedad, mantiene buenas relaciones con los compañeros y maestros, ha presentado acumulativos. La paciente no puede recordar nada del asalto y secuestro. ¿Cuál es el diagnóstico? Amnesia disociativa. Amnesia disociativa. Muy bien, muchachos. ¿Cómo nos fue con esta clase? Muy interesante, doctor. Bien, doctor. Bonita. Ok, muy bien, excelente. Entonces, el viernes no vamos a tener clases, les voy a dejar una actividad. Háganme, por favor, grupos, bueno, entiendo yo que son 14 estudiantes. Entonces, háganme grupos de 4 personas, 4 grupos para hacer historias clínicas y les voy a mandar una historia clínica para que puedan ir identificando síntomas y respondiendo a algunos apartados de los antecedentes y algunos apartados del examen mental hasta ahorita. Conciencia, atención, orientación y memoria. Esa va a ser la tarea para esta semana. Muy bien, voy a pasar lista el día de hoy. Solo dicen presente antes de que se vayan. Diana Isabel Cáceres Figueroa. ¿No está? Carol Cecilia G. Mejía. Presente. Ok, muy bien. Melvin, pues. Egri Stephanie. Presente. Ok, no me siga faltando, Egri. Raquel Alejandra Hernández. Saldívar. No tiene luz allá en Santa Bárbara, me dijo. Carmen Yanira Sorto. Presente. April Mary. ¿Está? No está. Brian Manuel. Presente. Darwin Alexander. Presente, doctor. Ok, muy bien.
Nicole Alejandra. Presente, doctor. Ahí está. Carmen Hernández Bautista. Egla Presente. Hernández Caleas. Presente. Hermes. Presente. Eric. Presente. Ok, muy bien, muchachos. Se me cuidan, se me portan bien. Porfa, y por el WhatsApp me mandan los grupos de historias clínicas para que podamos organizarnos para mandarles la tarea. Está bien, doctor. Ok, Gracias, doctor. ok. Gracias, doctor. Cuídense, muchachos. Vamos.